Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas y me da muchísimo gusto que me acompañe en este espacio en el marco de la Feria Internacional del Libro Juan Carlos Monedero. Él es un politólogo, académico, cofundador del partido Podemos en España y un hombre de izquierda que está en varios espacios en México, en España y en diferentes espacios mediáticos. Para hablar justamente de este tema nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Un placer estar con vosotras y vosotros. Pues bueno, el año pasado entrevisté a Juan Pablo Iglesias, me dio mucho gusto, reflexiones muy interesantes y me gustaría continuar, digamos, esa conversación contigo, un hombre de izquierda. Y mi primera pregunta, Juan Carlos, sería sobre la izquierda en México. Se suele decir, digamos, en los medios de comunicación, que como entiendo y sé, no es muy confiable siempre lo que dicen los medios de comunicación, pero que, por ejemplo, el obradorismo no es una izquierda o no es una izquierda tradicional, ¿no? Que lo que está ocurriendo en México no está realmente relacionado con, digamos, esta geometría política. Y me gustaría hacerte esa primera pregunta. ¿Qué características tiene la izquierda de México, a diferencia, por ejemplo, de España o de otros países en Latinoamérica? ¿Quién es ese Dios omnipotente, que además es poeta, que pone los nombres de quién es de izquierdas y quién no lo es? Se llama, ¿no? Poder mediático. Hay como una arrogancia, ¿no? De establecer quién es de izquierdas, quién no es de izquierdas. A mí me recuerda a la novela esa de Escarmeta, el cartero de Neruda, donde le roba poemas a Neruda para enamorar a una mujer y Neruda le dice: la poesía es de quien la necesita. Claro. Entonces él le dice a su amada: me gusta cuando callas, cuando estás como ausente, porque estás como ausente, entonces como si lo hubiera escrito él, y Neruda dice: tranquilo, úsalas, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda tiene como un aire de familia. Sabes que la izquierda nace de la gente de Robespierre, que cuando unos diputados en la Asamblea Francesa de 1789 deciden ponerse al lado, a la derecha del rey, como a la derecha de Dios Padre, porque la referencia, por supuesto, era religiosa, sí, y eran los que estaban a favor de mantener privilegios para el rey, para Luis XVI, y Robespierre y los suyos, los jacobinos, dicen: no, nos ponemos enfrente para que se visualice que no somos los mismos. De ahí viene la idea de izquierda, que es problemática, porque desde entonces la izquierda es la siniestra, la izquierda es los que no hacen nada a derechas, claro. La izquierda es, en el significado original, porque viene del indoeuropeo, que comparte la raíz con el alemán, que izquierda es link y eso es ich, ¿no? En el castellano actual, y significa la mano inhábil. La mano izquierda es la mano que no es hábil, la derecha es la mano que es hábil, ¿no? Claro. Entonces, la izquierda es lo que se caracteriza desde que tenemos referencias, siempre por una idea de igualdad para todos. O sea, la idea de la izquierda es cuando tú asumes que todos los seres humanos son iguales en dignidad y que nadie debe tener ningún tipo de ventaja o privilegio, ¿no? De ningún tipo. Que es algo muy enraizado en el propio ser humano. Somos muy poquita cosa. Claro. No tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos un cuello poderoso, astas, cuernos, no volamos, no tenemos veneno como la serpiente. Y lo único que tenemos es hablarnos y ponernos de acuerdo para cazar al mamut. Y gracias a la palabra hemos llegado hasta aquí. Entonces la izquierda, de alguna manera, siempre se compromete con los demás. Por eso yo creo que la idea central de la izquierda, por supuesto, es la libertad y la igualdad para todos, pero la izquierda siempre apuesta por la herramienta para conseguir lo que es la fraternidad, de manera que esas tres palabras que aparecían en el peto de los citoyens, del pueblo en armas de la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, la que es estrictamente de la izquierda es la idea de la fraternidad, porque consideras que todos somos hermanos y que por tanto nadie debe tener un privilegio. En ese sentido, cada país desarrolla esa posibilidad desde su historia, desde quienes son. Intentar comparar no vale para nada. Sí que te puedo decir que ahora mismo creo que la izquierda que representa Morena es el faro de la izquierda mundial. El faro de la izquierda mundial no está ahora en Europa, ni en África, ni en Asia, está aquí. Eso no significa que México esté mejor que muchos países, seríamos tontos, ¿no? Si no reconociéramos que hay países que están mucho mejor, con muchas menores desigualdades, con menos bolsas de pobreza.
pero la voluntad que tiene el pueblo mexicano de transformar, la conciencia transformadora que tiene Morena, la voluntad política que tienen los gobernantes, ayer López Obrador, hoy Claudia Sheinbaum, la hace muy inédita. Y creo que se juntan, en tu pregunta de qué hay diferente, se juntan como 5 o 6 cosas que creo que es lo que hace que ahora mismo México y Morena tenga una izquierda que nos tiene ensimismados a la gente progresista del mundo. La primera tiene que ver con la firmeza ideológica. Claudia acaba de tomar posesión, pero en el caso de López Obrador era muy evidente. Y tenía una idea, y era una, no era eso como que se dice de Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Claro. Sino que López Obrador tenía el mismo planteamiento, fuera con Donald Trump, con Biden, con el rey de España, con Iberdrola o con la patronal mexicana. Al tener una única línea ideológica y no zigzaguear, creo que eso genera mucha confianza en el pueblo, que sabe que esa persona tiene solamente una palabra y no varias palabras. En segundo lugar, la coherencia entre lo que decía y lo que hacía, porque vemos en muchos lugares que hay una diferencia entre el personaje público y la persona concreta, y eso genera enormes problemas. En el caso de López Obrador no era así. El personaje público austero, popular, atento, escuchador, coincidía con quien es él, y de manera que no le agarrabas en un renuncio, ¿no? En tercer lugar, yo creo que la apuesta por el partido movimiento. En una persona como López Obrador, que en algún momento desconfió de Morena y dijo, si seguís así me voy al PT, dijo en una ocasión. Sí. Pero al final yo creo que él entendió que Morena era la garantía de continuidad de la 4T, más que quien ganase las primarias y fuera a contender a la presidencia de la República. Porque el partido porta la ideología, el partido de alguna manera es el que lleva la escucha popular cuando es partido movimiento y la convierte en actos políticos, ¿no? También las mañaneras, la comunicación de López Obrador es muy especial, tanto con las mañaneras como recorrer el país entero, trasladando lo mismo para que la gente lo viera y lo tocara. Y luego creo que también el coraje de estar en el gobierno, sabiendo que estás en el gobierno, no en el poder, que tienes las manos atadas para muchas cosas, pero sin embargo es muy espectacular que haya bajado el nivel de asesinatos, que no haya habido participación ni de la policía ni del ejército en las grandes matanzas como ocurrió en otros momentos de la historia, la voluntad de colocar al Poder Judicial en su sitio. Todas esas cosas creo que están aquí en México y no están en otros países. Oye, nada más, precisame un poco más esta idea del partido movimiento. Vi en una conferencia y creo que en una entrevista también tú mencionas y dices, los grandes errores de las izquierdas en todos lados fue que no lograron, incluso Podemos no logró crear un partido movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un partido, que en teoría debería ser un movimiento, y un partido movimiento? Los partidos son organizaciones políticas que se presentan a las elecciones, y que por tanto su principal objetivo es ganar elecciones. Históricamente fueron primero partidos de cuadros, luego partidos de masas, luego se fueron especializando hasta convertirse en partidos cártel, dicen algunos autores. Es decir, partidos donde los cargos del partido son los cargos también que están en las instituciones, donde ya no los financian los militantes, sino que los financia el Estado o particulares, donde la ideología se ha difuminado, donde los canales ya no son propios, ya no hay un canal del partido, sino que es un canal general, ¿no? Televisivo o de las redes, y al final donde sobre todo lo más relevante es que las bases no pintan gran cosa. Claro. El partido y esos partidos son los partidos que han ido alejándose de la gente, han ido convirtiéndose en instancias muy ajenas al sentir popular en todos los países. Y por eso en los países de cambio, en los países que han tenido nuevas expresiones políticas como México, como España, esa expresión popular ha construido nuevas organizaciones políticas. Claro. No has recurrido a las viejas, sino que has construido nuevas. Y esas nuevas tienen un pie en las instituciones y un pie en la calle. Claro. Entonces esa condición de partido-movimiento es que tú estás en las instituciones, ganas elecciones, ganas gobernaciones, municipios, alcaldías municipales, pero también estás en la calle, en los propios movimientos, no como ha hecho siempre el partido político, cooptándolos, ¿no? Llegando allí para captarlos en términos electorales, sino porque estás allí y eres parte del movimiento. Entonces tienes como esa doble, eres como la luz
que a veces eres onda y a veces eres partículas. Y por eso también la complejidad del partido movimiento. Tú vas a la feria del libro y no hay ningún libro sobre el partido movimiento. En mi libro he puesto un capítulo, pero no hay. Es una realidad que no está teorizada y creo que en el siglo XXI los partidos que quieran prosperar o son partidos movimiento o van a morir, y al morir los partidos, por ser partidos clásicos, todos centralistas, burocratizados, terminan peleándose y ocurre como ocurre en Bolivia, en España, en Ecuador, en Argentina, que se pelean y la pelea es la ruptura del gobierno y el advenimiento de la derecha. Oye, quisiera hacer un pequeño paréntesis. Hay una aseveración que haces ahorita que me parece conflictiva en un contexto como en el que vivimos para nuestro debate público, ¿no? Por ejemplo, tú dices, los homicidios bajaron, ¿no? Ya no hubo masacres en donde se involucraba al ejército. Bueno, hubo asesinatos del ejército, hubo una reducción marginal de homicidios, pero en el acumulado sexenal son muchísimos más en comparación con el sexenio pasado, ¿no? Ahorita tú dices, bueno, Morena es un partido movimiento. Yo te puedo también decir, bueno, Morena está integrado por expriistas, advenedizos, y hay muchos pillos, saqueadores, ¿no? Claro. De profesión en ese partido. Aquí tenemos un problema, Juan Carlos, que es, tú me estás planteando una realidad y estás haciendo una aseveración y yo te estoy planteando otra, ¿no? Y ese debate ante, digamos, la dificultad de establecer un parámetro de referencia con una realidad concreta, ¿no? Se erosiona. No tenemos la posibilidad de dialogar porque yo pues puedo leer a ciertos columnistas, consumir cierto tipo de medios, ¿no? Y tener la opinión absolutamente contraria a la tuya. Entonces, aquí me parece que hay una especie como de abismo entre lo que tú puedes aseverar con respecto a esta administración y lo que yo podría decir, digamos, esto es hipotético, ¿no? Ese diálogo, ¿cómo lo podemos establecer? ¿Cómo podemos establecer un puente, Juan Carlos, cuando tenemos las referencias de la realidad tan absolutamente dispares y separadas una de otra? No sé si me explico. Sí, te explicas, pero yo confío mucho en el diálogo y creo que la verdad al final resplandece cuando realmente hay voluntad de entenderse. Sí. Tenemos un problema que es muy de la época, que tiene mucho que ver con la crisis del modelo neoliberal, sobre todo a partir de 2008, ajá, el neoliberalismo que en los años 70, en los años 70 había planteado que venía a solventar la crisis del modelo keynesiano, y en 2008 todo implosiona. Sí. Y entonces, en vez de reconocer que se había equivocado, le da una vuelta más de tuerca y llaman a Donald Trump, llaman a casa, a Bolsonaro, y aquí intentan también soluciones bueno, incluso al margen de la propia democracia liberal. Sí. Es el auge de las democracias iliberales. Entonces, claro, ¿qué hacemos cuando la derecha, como está ocurriendo en todos nuestros países, ya no respeta la democracia representativa? ¿Qué hacemos cuando la derecha en España o aquí dijo, bueno, como perdemos las elecciones vamos a utilizar a los jueces, que es uno de los pilares de los gobiernos representativos, la división de poderes, y dicen, vamos a utilizar a los jueces para nosotros? ¿Qué haces cuando el otro gran pilar de los gobiernos representativos, que es la esfera pública, se ve contaminada con millonarios que se compran una red como Twitter? Claro. Le cambian el nombre, como hacen los matones en el colegio, poniéndole apodos a los demás, y le hace ganar las elecciones a Donald Trump mintiendo, diciendo, llegando a 15 millones de personas con muchos mensajes, que los huracanes que tuvieron lugar en la última semana electoral en Estados Unidos los había desviado de zonas demócratas a zonas republicanas el Partido Demócrata. Claro. Y el tipo insiste y te manda supuestos meteorólogos y confunde a la gente. ¿Qué hacemos cuando la izquierda tiene que soportar, cuando gana las elecciones, que la derecha invariablemente diga que el gobierno es ilegítimo? Invariablemente. En España, con el Partido Popular y Vox, o aquí, Venezuela, con el PRI, el PAN. Entonces, claro, quienes polarizan, y yo te reto a que me pongas ejemplos de cuando haya ganado la derecha y la izquierda haya hecho lo que hace la derecha: desconocer el resultado, asediar, no dejar gobernar, y eso no lo hace la izquierda, lo hace la derecha. Y por tanto, la pregunta acerca de la polarización hay que hacérsela a la derecha, que no acepta el juego democrático cuando pierde, ¿no? Claro. Y lo otro que tú dices, hay un problema que a mí me preocupa, que también trato en el libro, porque ocurre desde siempre, desde la Revolución Francesa, cuando menos, ¿no? Siempre el statu quo, los poderes, cuando hay un proceso revolucionario que va a cambiar, ¿no?, la correlación de fuerzas y que va a solventar los conflictos a favor de las mayorías, los privilegiados se rebelan. Y se rebelan y se te levantan y hacen incluso alianzas internacionales para tumbarlo.
¿no? Y al final te terminan cortando la cabeza. Entonces, claro, cuando te asedian, como asediaron a la Revolución Rusa, como asediaron a la Revolución Nicaragüense, cuando asedian a la Segunda República en España, como han asediado a la 4T de López Obrador, el riesgo de que te encastilles, que te enroques como en el ajedrez, ¿no? Te escondas en la esquina y empieces a dar codazos y ya no escuches ni siquiera las críticas constructivas, sino que todo entiendas que son parte de ese intento de tumbarte, de sabotearte, es un problema porque entonces te han ganado. Cuando la izquierda no diferencia la crítica constructiva de la destructiva, le ha empezado a ganar la derecha. Y por eso yo a Morena constantemente les digo, tened cuidado porque os atacan precisamente para que os blindéis y ya no escuchéis las voces que dicen eso quizá está mal. Hay que estar muy atentos, es una pelea complicada porque ellos tienen los grandes medios de comunicación. Ellos te hacen dudar de ti mismo, porque constantemente se inventan mentiras, ¿no? Claro. Oye, Juan Carlos, y en ese contexto, ¿qué es lo que en tu opinión debe ofrecer la izquierda en este momento? La izquierda siempre, como todas las opciones políticas, tiene que ofrecer esperanza. La política, la gente piensa que es ideología, pero la ideología fría nos convierte en robots, y no somos robots. Hay enormes desarrollos de la neurociencia que tienen cosas como muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, se ha descubierto que hay una relación directa entre el cerebro cuando entiende algo y los músculos de la sonrisa. Cuando entiendes algo sonríes, ¿no? Porque el cuerpo como que se alegra, ¿no? Claro. De que hayas entendido algo. Por eso leer es tan importante, por eso conocer es tan importante, porque te sitúa en un espacio de alegría permanente o de la perspectiva de la alegría, porque como dicen los que saben de estas cosas, siempre la felicidad está en la víspera, la felicidad siempre está antes, ¿no? Y por eso estar constantemente aprendiendo es una manera de estar constantemente buscando la felicidad. Y hay una cosa que han descubierto también los neurobiólogos, y es que pensamos con arquitecturas neuronales. Por eso decían Einstein con su perspicacia que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, porque el prejuicio es una estructura, una conexión de nuestras millones de conexiones, que para poner un ejemplo que creo que es muy gráfico, es lo que el cerebro completa cuando tú ves una nube y de repente ves un dragón o no hay un dragón, es tu cerebro el que recurre a esa arquitectura que tienes en la cabeza para ver un dragón, ¿no? Y eso ya lo había intuido Spinoza, el filósofo. Cuando tú quieres cambiar un sentimiento, no tienes que tumbar el sentimiento existente, sino crear otro que sea más eficaz que el anterior. De manera que cuando tú estás haciendo una pelea política, no tienes que intentar tumbar el planteamiento de los otros, sino construir otra arquitectura neuronal que tiene que ser sentimental, porque el descubrimiento de los neurobiólogos, que también ha afectado mucho a la economía del comportamiento, gente como Kahneman y otros autores, es que siempre, fíjate, esto la gente que nos escucha tiene que prestarle atención, siempre primero sentimos y luego pensamos. Claro. Y por eso la primera intuición es tan importante, por eso cuando ves a alguien ya te da buen feeling, no te lo da. Luego el cerebro puede, lo que llaman ellos la segunda fase, puedes racionalizar y decir, bueno, pues venga, voy a hacer que me caiga bien y puedes cambiar la estructura, pero casi siempre primero sentimos y luego pensamos. Y por eso la política tiene que ofertar, y la izquierda también, tiene que ofertar esperanza. No puedes ofertar un mundo de dolor, de privaciones, de dolor. No le puedes dejar lo políticamente incorrecto, como ha hecho la izquierda, a la extrema derecha. Porque nos hemos encontrado con que la izquierda está defendiendo la democracia representativa, que es una democracia bastante débil, bastante vaciada. Y resulta que quien dice esto es una basura es la extrema derecha, aunque sea mentira. Pero entonces la gente dice, me gusta eso. Si de repente se cierran todos los caminos y solamente queda protestando en la extrema derecha, la gente dice, pues me voy hacia la extrema derecha. Y eso es un enorme error, y por eso la izquierda tiene que recuperar la alegría, la izquierda tiene que recuperar la posibilidad de un mundo diferente, que creo que es lo que ha conseguido la 4T. Por eso tiene mucha gente joven detrás, porque no te están invitando a un mundo pretecnológico, no te están invitando a un mundo atrasado, sino que al revés, te están invitando a un mundo de futuro. Y de repente te montas en un tren que dices, este tren es atractivo, ¿no? Mientras que ya te digo, la izquierda que está constantemente regañando, gritando, como decía el poema de Bertolt Brecht, a nosotros que se nos enronqueció la voz queriendo traer la revolución,
sed indulgentes con nosotros, porque es que pateamos muchos polvorientos caminos y nos hicimos gente dura. Pues no, oiga, la revolución no se hace bailando, pues no me interesa. Oye, Juan Carlos, y en ese sentido, ¿cuál podrías decir que es el error que ha cometido la izquierda, digamos, sobre todo en el contexto de tu experiencia en Podemos, ¿no? Lo que ha ocurrido en otros países con la izquierda, que prácticamente no logra consolidar un movimiento que, en tu opinión, en México sí se ha podido llevar a cabo? Yo creo que el principal problema de la izquierda en todos los países es garantizar la democracia interna. Por eso mi insistencia en la idea de partido-movimiento, porque la propia condición de partido-movimiento presupone, es casi una tautología, presupone democracia interna. Claro. El partido no. Los partidos todos, incluidos los de derechas, son leninistas. O sea, funcionan sobre lo que llamaba Lenin el centralismo democrático, ¿no? La información va de abajo arriba y las órdenes de arriba abajo. Y lo que dice la dirección del partido, eso no se toca. Y ya advertía a Rosa Luxemburgo, y advertía a todos que decía, cuidado, porque el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Sí, oye, perdón que te interrumpa, Juan Carlos, pero justo en estos días desapareció un partido en Jalisco que se llama Futuro, que encabezó Pedro Kumamoto, el primer diputado independiente. Generó una enorme esperanza en los jaliscienses. Fue una montaña que parió un ratón. Sí, claro, fue una cosa impresionante, su debacle, bueno, su ascenso y su debacle fue algo impresionante. Pero a ver, Juan Carlos, tú dices la democracia interna. ¿Qué es lo que pasa en un hombre de izquierda que en teoría está inclinado por la igualdad, por los derechos en general, que al momento de conformar un partido se convierten en sistemas verticales y son incapaces de garantizar la democracia interna? Ahorita que lo dices, Futuro desapareció por una falta de democracia interna. Tú sabes que no se sabe si es cierto o no, pero a mí me parece que puede ser cierto, porque el mundo romano siempre estuvo muy interesado por la justicia. Y detrás del César, cuando regresaba a Roma después de haber ganado una batalla, había detrás un esclavo recordándole memento mori, recuerda que eres mortal. Claro. Entonces creo que es un buen ejemplo donde a todos los líderes, desde Kumamoto, Andrés Manuel López Obrador, pasando por Trump, Biden, Pablo Iglesias, Petro, cualquier líder de la derecha o de la izquierda, tendría que tener alguien todo el rato diciéndole, recuerda que eres mortal, ¿no? Porque es verdad que lo que decía en 1911, hace 100 años, Robert Mitchell, en un libro clásico que se llama Los partidos políticos, es cierto. ¿Qué decía Mitchell? Decía que en todas las organizaciones hay una ley de hierro de la oligarquía. Él decía que en todas las organizaciones al final hay una cúspide que es la que gestiona todo. Y él planteaba que la vacuna para intentar evitarlo es inyectarle participación. Lo intentamos en Podemos porque somos politólogos y sabíamos los riesgos. Y le inyectamos participación a través de los círculos. Pero ¿sabes qué ocurre? Ocurren dos cosas que hacen casi inevitable que eso ocurra. Por un lado, que la democracia frena la eficacia en el corto plazo. Si tú tienes que estar deliberando, discutiendo, escuchando, hablando, convenciendo, pierdes mucho tiempo. Y los ritmos acelerados de la vida y de las grandes gestiones que tiene que hacer un Estado en cualquier momento, no te da tiempo a estar deliberando. Imagínate que, no sé, tienes un problema en la frontera de inmigrantes y tienes que hacer una asamblea para discutirlo. No da tiempo, es como en el ejército. No, el ejército no puede tener mucha deliberación porque si está el enemigo atacando no puedes estar pensando mucho, ¿no? Y luego hay un problema también. Perdón que te interrumpa, Juan Carlos. Vamos a una breve pausa. Me están y contamos el segundo y contamos asunto, que es muy importante. ¿No? Después de este primer punto. Venga. ¿Te parece? Y sirve que dejamos con la expectativa de la audiencia. Vamos a un breve corte. Estamos platicando con Juan Carlos Monedero, académico, político de izquierda. ¿Qué tal? Seguimos platicando con Juan Carlos Monedero, académico, político español de izquierda, y nos quedamos en el último bloque, Juan Carlos. Tu insistencia en de izquierda, ¿no? De izquierda, sí, pues sí. Lo que no pasa sé es que si es una gran definición. Primero porque no estamos de acuerdo en lo que significa ser de izquierdas, claro, ¿no? Claro. Y luego, fíjate que como académico siempre repetimos eso, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad.
¿no? Entonces, Claro. yo soy una persona de izquierda, ¿Cómo te definirías tú? una persona comprometida con la verdad. Y como decía Lasalle y decía Gramsci, la verdad es revolucionaria. Claro. Y también por eso estamos aquí. Antes los revolucionarios iban a la sierra a pegar tiros y ahora los revolucionarios están en los platós de televisión. Yo soy una persona comprometida con el cambio social para la mejora de las mayorías, ¿no? Entonces, pero de izquierdas parece como que eres de un partido, que es una definición complicada. Hay muchos países donde ser de izquierdas no significa absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo en la emancipación. Claro. Que la izquierda es una categoría que nos fuerza mucho. Fíjate que es algo que a lo mejor ya no nos da tiempo de abordar más, pero a mí me da la impresión, Juan Carlos, de que justamente hay pocas voces en México, ¿no? O al menos no tan visibles, que hablen con este enfoque y con este énfasis en el cambio social, ¿no? Fuera, digamos, como de los círculos o de las élites mediáticas, políticas, ¿no? Es poco frecuente poder conversar con alguien en estos términos, pero tienes toda la razón, ¿no? Vamos a plantearlo así: un hombre comprometido, un español comprometido con el cambio social, para evitar etiquetas. Y Juan Carlos, nos quedamos en el pasado bloque con respecto a esta idea de por qué los partidos de pronto terminan esclerotizándose, convirtiéndose en autocracias, ¿no? Sí. Sí, te decía que hay una parte, y es que los estados ahora mismo en todos nuestros países gestionan entre el 30 y el 60% del Producto Interior Bruto. Y por tanto el Estado gestiona muchas cosas. Sí. Y por tanto no tiene mucho tiempo para deliberar. Y por eso en el Partido Movimiento, desde mi perspectiva, es obligatorio que los que dirigen el partido no tengan cargos públicos, para que tengan tiempo para pensar, para escuchar, para visitar el país, etcétera, ¿no? Y te decía que ese elemento de la gestión que te termina devorando, cuando tú gestionas el aparato del Estado, el Estado te termina devorando. Claro. Es mucho más fácil que el Estado te devore a ti a que tú devores el viejo Estado. Y por eso las inercias del Estado, porque tú ganas el gobierno, no ganas el poder. Y tú heredas el Estado con todas sus inercias, todas sus desinencias adheridas en la historia. Heredas los funcionarios, heredas los policías, los jueces. Y todo eso tiene un peso tan fuerte que a veces te maniata las manos, te deja atado con los brazos a la espalda, ¿no? Sí. Y el segundo elemento, te decía, que no es menor y que tiene difícil solución, es que el poder concentra tal nivel de información que corremos el riesgo de que no le termine interesando nada de lo que le diga nadie. Porque claro, como saben tanto sobre las cosas, que vaya alguien a decirle perdón una pendejada, ¿no? Dice, no tengo tiempo de escuchar pendejadas, ¿no? Entonces, en cambio, fíjate, en una asamblea es el derecho de la gente a decir pendejadas, ¿no? Es el mundo griego, donde tú tienes el derecho a ir al ágora a defender tus propios puntos de vista, pero eso que yo lo he vivido en muchos lugares es agotador. Y funciona sobre todo en la pequeña escala. En sitios pequeños como en Grecia, donde solamente eran ciudadanos, ¿qué? 20.000, 30.000 personas. Claro. Bueno, pues era más o menos llevadero esto de la democracia directa. Claro, en un país con 130 millones de personas es más complicado, pero tenemos que pensarlo, tenemos que intentarlo. Tenemos que intentar inyectar elementos de democracia en nuestros gobiernos representativos. Y el otro día, en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, empezó a hacerlo. ¿Sí? Creo que ustedes han hecho 3 cosas muy novedosas que marcan un punto de inflexión. Uno es decir que va a haber una limitación de mandatos, que es una cosa del mundo griego que implicaba la rotación de los mandatos, no siempre mandando los mismos, ¿no? Aquí veíamos en México que mirases donde mirases siempre aparecía Manlio Fabio Beltrones por cualquier lado, ¿no? Siempre era como decían, ¿será un familiar o será el mismo, no? Entonces siempre eran los mismos repitiendo constantemente, ¿no? Ahí están los chuchos, hay gente que dice, pero oiga, lleva usted varias vidas, ¿no? Haciendo lo mismo. Entonces, en el mundo griego había que rotar para que hubiera más gente haciendo política. El sorteo es otro elemento. Sí. Que lo ha recuperado México y que no existe en otros países. Yo intenté incorporarlo en Podemos, pero no tuve éxito, porque los dirigentes en aquel momento, a los que yo les entregué también la dirección del partido, yo iba como acompañando, yo no quería ser el que lo dirigiera, que eran Iglesias y Errejón, no querían un partido donde tuvieran que estar rindiendo cuentas todo el rato, y mucho menos que hubiera, a través del sorteo, la posibilidad de que saliera alguien que ellos no controlaran. Les parecía peligrosísimo, ¿no? Otro elemento que han colocado ustedes es la rendición de cuentas, que tiene como efecto la revocación de los mandatos. Que cuando alguien hace algo mal, lo sacas, lo votas.
Es que es de sentido común. Ese mandato imperativo lo tenía el pueblo en muchos lugares, en Tlaxcala o en el mundo medieval en España. Después se lo apropiaron los reyes y cuando la burguesía en el siglo XVIII se lo quita a los reyes, se lo quedan ellos. Y no se lo entregan al pueblo. Y por eso el mandato imperativo existe en todas nuestras constituciones, para que el pueblo no se entrometa en las decisiones de los representantes. Y la última, que es más reciente, que es muy espectacular, ustedes le han entregado al pueblo algo que sí que en el mundo griego pertenecía al pueblo, con fórmulas mixtas. No era solamente el pueblo, sino que también había fórmulas mixtas, que es la justicia. Entonces, de repente, claro, en una estructura bastante podrida como era la de la justicia en México, igual que en España, igual que en otros muchos sitios, ¿no? Sí. Cuando de repente tú le das al pueblo la posibilidad de decidir sobre quién quieres que imparta la justicia y por tanto, de alguna manera quiebras esa advertencia de Juvenal que decía ¿quién vigila al vigilante? Pues al vigilante lo vigila el pueblo. Mientras que en España al vigilante lo vigilan otros vigilantes que son de la misma cuerda, de manera que nunca se vigilan. Porque perro no come perro y tenemos que el Poder Judicial en España es profundamente conservador y no representa a España. Los jueces en España no representan a España, a la que juzgan, porque son infinitamente más conservadores, del Opus Dei, en contra del aborto, en contra de del feminismo, en contra de la redistribución de la renta. Y aquí ustedes han tomado una decisión que repita que lo que está vaciando las democracias en nuestros países a través de la guerra judicial, del lawfare, por ejemplo en España la derecha está utilizando a los jueces para intentar sustituir al Pedro Sánchez. Ahora mismo están con un ataque frontal a Pedro Sánchez a través de su mujer, con trampas, pero como tienen jueces de extrema derecha que les van a hacer el juego, igual que el juez Moro, recordemos. El juez Moro era un juez que metió en la cárcel sin pruebas a Lula, permitiendo que Bolsonaro ganase las elecciones. 560 días después, el Tribunal Supremo sacó a Lula de la cárcel. 560 días después. Pero ya había ganado las elecciones Bolsonaro. Y Bolsonaro recompensó a ese juez sinvergüenza como ministro, ¿no? Como ministro, no solo de Justicia, sino que se inventó la duplicación y fue de ministro de Justicia y de Interior. Por tanto, los jueces en México, en España, hay muchos que son prevaricadores, que están trabajando para intereses al margen de la democracia. Y por eso, cuando aquí ustedes han hecho una reforma judicial, para mí es tan relevante como cuando fusilaron a Maximiliano o cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI o fusilaron a los Romanov. Inaugura una nueva etapa. Un 30% del país que te escuche seguramente va a decir que es una locura lo que estás diciendo, que en realidad los jueces, ¿no? Son justamente quienes establecen el control del poder y han sido históricamente quienes defienden, ¿no?, a la Constitución, las leyes. Pero ese primero, discurso es muy vigente. Sí, pero es mentira. Los jueces se defienden a ellos mismos. Hemos visto aquí que ha habido, creo recordar la cifra, 500 amparos donde los jueces han concedido a otros jueces prorrogar su mandato fuera de la propia ley. Oiga, eso es hacer trampas. Claro. Son ustedes unos tramposos, señores jueces. Igual que en España los jueces han estado 5 años fuera de la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, y el presidente del Consejo General es el presidente del Tribunal Supremo, 5 años caducados, autoprorrogándose el mandato. Oiga, son ustedes unos sinvergüenzas y unos tramposos, ¿no? Claro. Entonces los jueces, si defendieran la Constitución, no habría hambre en México, porque la Constitución dice que los mexicanos no tienen que pasar hambre y que todos los mexicanos tienen que tener una vivienda digna, claro, que tienen que tener un salario digno y que tienen que tener una sanidad digna. ¿Lo han tenido durante todo este tiempo? No. ¿Han hecho algo los jueces? ¿Le han dicho los jueces a Carlos Slim, oiga, tiene usted que compartir su riqueza porque estamos incumpliendo la Constitución en este país? No. Los jueces son la última ratio, la última defensa del privilegio en todos nuestros países. Por eso los jueces siguen manteniendo ese aspecto de aristocracia, con las togas, faltan las pelucas, que se den polvos en la cara, claro, que hablen un lenguaje incomprensible, que las salas de juzgados sean espacios donde parece que ellos están ungidos por Zeus, ¿no? Y donde un pobre campesino llega allí y dice, lo que usted diga, señoría, si le hablas de tú te regaña, siéntese bien, como me dijeron a mí una vez en los muchos juicios que he tenido por jueces corruptos que estaban colaborando con la derecha para intentar aplastar, ¿no?, a Podemos.
te dicen hasta cómo tienes que sentarte, ¿no? Porque se consideran dioses. Claro. Hay una cosa que se dice en España que no se sabe si será cierta, porque nunca hemos podido desnudar a un juez, que cuando gana la oposición se colocan una camiseta debajo de la toga que dice yo soy Dios. Y claro, si se sienten Dios, a ver qué demonios La hacemos. otra vez una abogada sobre esto, que se inscribió en la elección judicial, me dijo confidencialmente, se sienten dioses. Claro. ¿No? Es una expresión que coincide. Oye, Y Juan ahora Carlos, resulta que gente humilde, gente campesina, gente sin estudios va a elegir a los jueces. No lo soportan. ¿Cómo es que los patan el suelo? ¿Cómo es que...? Porque la democracia les vale en tanto en cuanto sea una democracia elitista, sea una democracia aristocrática, sea una democracia donde ellos se juntan entre ellos. Si uno mira la teoría política, toda la democracia liberal, todos estos gobiernos representativos, era cuando solamente votaban ellos. claro. Burke, en 1776, en un texto clásico que se llama El discurso a los electores de Bristol, que es donde es el texto canónico, el texto por excelencia de la prohibición del mandato imperativo, porque la gente de Bristol dice, no, es que nosotros tenemos que mandatarte que tienes que defender en Londres. Claro. Y dice, no se equivoquen, yo en Londres voy a hacer lo que me dé la gana, voy a intentar defender sus intereses, pero ustedes no me pueden mandatar, porque Bristol es una parte del mercado nacional británico, ¿no? Claro. Y el Parlamento les representa a todos. No votaban las mujeres, no votaba la mitad de la población, y Burke, igual que todos los liberales, dice, no, el Parlamento representa a la nación. Oiga, no diga usted mandangas, no diga usted tonterías, ¿no? Pero, claro, la gente que se cree de bien, la gente que le molesta a los pobres, esa gente que quiere verse servida, pero que no le moleste a la gente. Claro. Como ocurre en España, donde yo vivo, hay una calle que es de las calles más ricas de Madrid, la calle Rosales. Y en la calle Rosales enfrente hay un parque muy importante que ya conecta con la Casa de Campo, ¿no? Es una zona muy privilegiada de Madrid, que tiene luego callecitas donde yo nací, donde mi padre tenía una tiendecita, ¿no? Éramos los que servíamos a ese barrio, que había militares y ricos, ¿no? Y claro, toda la gente de Rosales, como es muy rica, tenía mucho servicio, mucha asistencia de gente, ¿no? Claro, los domingos esa gente cruzaba la calle y se iba al parque a jugar al baloncesto, al fútbol, a hacer un picnic, una merienda con la familia, y a los ricos no les gustaba. Los ricos quieren que te limpien la mierda, pero no ver después a esa gente que te cuida a tus ancianos, te limpia a los niños, te hace la comida, te barre el baño y lo limpia, pero luego no les quieres ver, ¿no? Sí. Entonces esa hipocresía, ahí sí que hay un punto de inflexión entre lo que tradicionalmente consideramos que es la derecha y la izquierda. La izquierda. Oye, Juan Carlos, mira, se me va a acabar el tiempo, pero tengo 3 temas y me gustaría que tú eligieras cuál quieres abordar. Están relacionados. Y uno de ellos es la crisis del capitalismo, que creo que que has hablado de ese tema y que me interesa también compartirlo con la audiencia. La otra es la ultraderecha, es decir, cómo ha emergido estas figuras de Trump, el regreso de Trump, Milei. Y el tercero tiene que ver con el poder mediático, ¿no? Es decir, para el cambio social, ¿cuál de esos 3 puntos quieres abordar para que me parece? A ver, corriendo. A ver, échale. ¿No? Desde el año 73 el capitalismo está en crisis. Sí. El capitalismo es un sistema que nace, tiene su auge y llevamos 100 años en decadencia, sí. ¿No? Una decadencia que ahora mismo se manifiesta ¿en qué? En el calentamiento global y la crisis medioambiental, que es brutal. Acabamos de tener una crisis en España que va a afectar a toda la costa. O sea, hay muchos lugares del planeta donde por el deshielo, el calentamiento global, el aumento de la temperatura de los mares, el aumento, y también en los polos, va a deshelar, va a subir el nivel del mar y vamos a tener muchas catástrofes. Además de que se calienta mucho la superficie del mar, eso implica que se evapora muy rápido el agua, cae con muchísima fuerza y eso es un auténtico desastre, ¿no? Entonces, el calentamiento global, pensemos lo que supondría la privatización del Amazonas. Sí. ¿Cuánto duraría el Amazonas, que es el pulmón que nos queda? Y si lo depredáramos, y el capitalismo es muy cortoplacista, es muy miope, tiene que colocar a un gerente y dice, quiero ganar dinero cada 6 meses, haz lo que tengas que hacer. Pues voy a talar, voy a hacer lo que haga falta, voy a echar basura en los ríos, porque mi obligación no es mantener el planeta, ni de qué van a vivir las generaciones futuras, sino que mi tarea es dar cuenta de resultados en el corto plazo, ¿no? Entonces, el calentamiento global es una respuesta clara del capitalismo en crisis, ¿no? Claro. Eso está generando también, en el caso de Estados Unidos, un agotamiento. China ha desbancado ya a los Estados Unidos en términos de desarrollo tecnológico. He estado recientemente en China y es otro planeta ya. Es otro planeta.
¿no? Entonces nosotros somos pequeños pueblecitos donde Estados Unidos tiene muchas armas y para intentar salvaguardar su privilegio lo que está haciendo es guerras. Ya tenemos una guerra en Europa, por vez primera, en 35 años, con la guerra de Ucrania. Hay muchas guerras en África, hay un genocidio en Palestina, que tiene que ver también con el intento de frenar a Irán. Hay guerra en Líbano, ya está la guerra en Siria otra vez. Es decir, quieren una guerra con China en Taiwán y quieren una guerra aquí en América Latina, ¿no? Y que gracias a que el continente es un continente donde la izquierda está creciendo, pues están frenando esa voluntad guerrera que tuvo Uribe en Colombia y que ahora tiene Milei en Argentina, que le quiere brindar a los Estados Unidos una guerra para que los que mandan en Estados Unidos puedan vender armas, en la medida de lo posible se roben el petróleo de Venezuela, porque que la gente no se engañe, no les interesa nada los derechos humanos a Estados Unidos. Sostienen a Arabia Saudí, sostienen el genocidio en Israel, sostienen a Marruecos, sostienen cualquier dictadura en el planeta. No les interesa nada de Venezuela los derechos humanos, les interesa robarles el petróleo. Lo dijo Donald Trump. Claro. Dijo, qué pena que no les invadiéramos, porque ahora en vez de estar comprándoles petróleo, ese petróleo sería nuestro. Lo dijo así con todas las palabras. Hay que agradecerle a ese señor loco y demente del pelo naranja que fuera también tan clarividente y tan locuaz en sus ideas, porque ya no hay que estar discutiendo, no, es que las ACT, no, que les interesa solamente el petróleo, no sean ustedes ingenuos, ¿no? Entonces, ya digo, el sistema capitalista en 2008 entra en colapso, ¿no? Porque Estados Unidos entra en colapso. Recordemos la crisis de Lehman Brothers, hicieron trampas. El capitalismo financiero ha construido mucha más moneda que riqueza real. Los bancos crean moneda. Tú vas a un banco, te depositas dinero, ese dinero lo prestan 20 veces. Entonces hay mucha más papel moneda que no tiene detrás ningún respaldo real. Eso en algún momento va a reventar, ¿no? Claro. Y claro, cuando de repente se sincera, como ocurrió en 2008, pues revienta, sí. Y tienen que meter en la caldera a millones de seres humanos que pierden todo, como ocurrió en España con millones de personas que perdieron sus ahorros y perdieron sus viviendas. ¿Y cómo se relaciona con el surgimiento de las ultraderechas? Claro, porque decía Walter Benjamin, un pensador heterodoxo, que detrás del auge de la extrema derecha, pensaba en los años 30, en Alemania, siempre está un fracaso de la izquierda. Y él decía que la izquierda, cuando hay una crisis, una parte de la gente busca que le solventen sus problemas. Si de repente te quedas sin trabajo, te quedas sin vivienda, tú dices, oye, yo quiero trabajo y vivienda. Y por tanto, ¿a quién te diriges? A los ricos y a los poderosos y al poder político. Entonces, las crisis tienen una salida natural por la izquierda. Pero si la izquierda no da respuesta, la salida que queda es la extrema derecha. Y siempre... Claro. Hay un libro precioso de Scurati que se llama M, el hijo del siglo, que es sobre el ascenso de Mussolini. Es un libro maravillosísimo que lo recomiendo a todo el mundo, donde ves que si se cierran todas las puertas, si las élites tienen miedo, si la izquierda parece amenazar con cambiar las cosas, pero no las cambia, los poderosos van a llamar al plan B del capitalismo en crisis. ¿Qué es? En aquel momento era Mussolini, en Alemania fue Hitler, en España fue Franco, en Estados Unidos es Trump, en Argentina es Milei, aquí intentaron que fuera Xochitl Gálvez o Verástegui. Salinas Pliego. Será Salinas Pliego, porque él sabía que iba a perder, entonces prefirió que se sacrificara Xochitl Gálvez para él estar más limpito para las siguientes elecciones. Y entonces ese auge de la extrema derecha es una salida desesperada de un pueblo al cual la izquierda no le está dando salidas. Por eso es tan importante, y por eso es tan importante lo que está haciendo México, es gobernar para que realmente el pueblo mejore sus condiciones. Entonces el pueblo no tiene la necesidad de buscar a la extrema derecha como ocurre, por ejemplo, ahora mismo en Europa. Estamos ya como en tu opinión, en la parte, digamos, en la agonía verdadera del capitalismo, sin duda. o viene como una sobrevivencia más larga todavía. El futuro nunca está escrito, ¿no? Y uno de los grandes errores de Marx era decir que ya va a caer el capitalismo, ¿no? Le ocurre mucho al trotskismo. El trotskismo ve el día que empiezan las rebajas, ¿no? El Black Friday, una aglomeración delante de un centro comercial, y crees que ya es la revolución que va a empezar, ¿no? Y por supuesto ellos querrán dirigirla, ¿no? Entonces, un gran error de la izquierda es pensar que la revolución es inminente, y no es, ¿no? Cayó al final antes de la Unión Soviética que el capitalismo. Pero sí que es verdad que va agotando sus recursos. De la última gran crisis del 73, utilizó 3 recursos que ya hoy no puede usar, que fue diferir al futuro los problemas a través de la deuda pública. Eso ya no funciona más. Diferir a los países del sur, ya no se dejan, porque los BRICS
han marcado una diferencia y ya los BRICS no van a financiar ni a Europa ni a Estados Unidos su bienestar. Y diferir a la naturaleza el costo. Y la naturaleza ya no da más de sí, porque hay medio planeta Tierra que hemos devastado. Por tanto, ¿de dónde va a tirar? ¿Sabéis de dónde está tirando el sistema capitalista para sobrevivir? De Alemania, de España, de los alrededores de Detroit, de los que están muriendo por fentanilo. Es decir, la supervivencia del capitalismo ya no se exporta, sino que está dentro. Y por eso un país como Estados Unidos está al borde de una guerra civil. Es decir, que la perspectiva en el corto plazo es de implosión de ese mundo que se está marchando y no termina de marcharse, y un mundo que está emergiendo, y aunque no le dejen nacer, van a hacer. La polémica entre Estados Unidos y Europa y los BRICS está ahí. Y yo lo que espero es que en ese mundo viejo que se está marchando y no termina de marcharse, y ese mundo nuevo que no termina de emerger, la bisagra sea América Latina, para que se lleve al nuevo mundo lo mejor del mundo viejo, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de culto, todos esos elementos que no están en China, no están en Rusia, no están en Irán, y que le corresponde a América Latina llevarlos a ese nuevo mundo que está en construcción. Claro. Oye, creo que más o menos esta aseveración responde mi última pregunta. Nos quedan 2 minutos, pero si no es el capitalismo como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué modelo político, qué modelo de gobierno va a ser una mezcla como alternativa? Va a ser una mezcla, porque hay elementos. El Estado, ¿qué hace el Estado gestionando una peluquería? O gestionando un taller de coches o un bar, ¿no? Como ocurre en Cuba? No tiene mucho sentido, ¿no? En cambio sí que tiene sentido que el Estado gestione la electricidad, que gestione una banca pública, que gestione elementos que son esenciales para la vida de la gente, ¿no? Y el futuro no está escrito. Cada vez que alguien dice que no, y es un no individual, sino que es un no colectivo, es una tesela. La tesela son los pequeños azulejos de un mosaico. Entonces, cada vez que alguien confronta el poder de las minorías que perjudican a las mayorías, eso es una teselita y la ponemos en la pared. Y cuando pongamos muchas teselas, va a estar el dibujo, ¿no? Entonces la tarea es ir dibujando, ir construyendo esas pequeñas teselas y saber que aunque sea una pequeña colaboración, esa teselita va brindando el dibujo. El dibujo ahora mismo no está escrito, porque no hay alternativa al sistema capitalista, pero sabemos que el sistema capitalista nos lleva a la destrucción. Nos ha generado, nos permite ir a la Luna, y a Marte, pero en un árbol del Amazonas hay más especies de hormigas que en toda Gran Bretaña. Y por tanto tenemos que escoger ya entre la supervivencia o este desarrollo capitalista. Y yo creo que el ser humano debe escoger la supervivencia, y eso implica que tenemos que empezar a decrecer. Y claro, no tiene que decrecer México ni Haití. Tendremos que decrecer los países que más responsabilidad tenemos en la contaminación y que más hemos utilizado el deterioro medioambiental para tener bienestar. Juan Carlos Monedero, muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio. Un placer haber platicado contigo. Ojalá que se vuelva a repetir en la próxima ocasión. Gracias. Gracias. Estuvimos con Juan Carlos Monedero, político, académico español, impulsor del cambio social. Y enhorabuena por la universidad pública que ahora mismo en mi país, en España, está en riesgo. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias por habernos sintonizado. Soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos sintonizamos en Perspectivas en la próxima emisión.